porque quiero enseñarles primicia sin manipular. Aquí somos maestros, aquí les estoy enseñando como maestros. ¿Por qué? Porque hay mucha manipulación con lo que es diezmo, lo que es ofrenda, lo que es pacto, lo que es primicia, lo que es siembra. O sea, acá lo vamos a hacer desde una óptica bíblica, desde una óptica un poco alta, vamos a decirlo así, con un poquito de profundidad en el tema, con principios sencillos también, pero sin manipular. Bendiciones, buenas noches. Amén, amén. Jared, te bendigo. Un abrazo. Ok. Génesis capítulo 4. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Dice la Biblia así. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra. Versículo 2. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Voy a leerle lo que dice la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice así. Y después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. También después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, lo primogénito con su grasa. Y el Señor lo miró con agrado. ¿Con qué miró el Señor la ofrenda de Abel? Con agrado. Lo primero que quiero enseñarles es que la Biblia nos habla de diferentes tipos de ofrendas. ¿Ok? Hay una ofrenda que tiene que ver con lo primero de los frutos. Esto es lo que nosotros conocemos como bicurín, que es lo que voy a explicar hoy, que es la ofrenda de la primicia. Siguiente ofrenda, hay varias ofrendas. Hay una ofrenda llamada la ofrenda de redención, que tiene que ver con redimir, que fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús presentó una ofrenda de redención, aunque Jesús englobó todas las ofrendas. ¿Por qué? Porque Jesús fue la ofrenda de primicia, Jesús fue la ofrenda de paz, Jesús fue la ofrenda de redención. Entonces hay varios tipos de ofrenda. La ofrenda de redención, está la ofrenda de las primicias, llevamos dos. Está la ofrenda de paz, es una ofrenda de paz, que fue la que hizo David, que dice la Biblia, no dará al Señor nada que no me cueste. Dice que el ángel de Jehová pasó por Israel y estaba matando al pueblo porque David había censado al pueblo, y él fue a una granja o a una hacienda, compró la hacienda y hizo una ofrenda de paz, así se llama. Hay una ofrenda que está marcada como ofrenda de pacto, que fue la que hizo Abraham con Dios. Dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham presentó una ofrenda. Y Abraham no solamente, no la presentó una vez, la presentó varias veces. Varias veces Dios le habló a Abraham, pero si usted se fija que cada vez que Dios le hablaba a Abraham, Abraham entregaba un carnero, entregaba un cordero. Se le llama esa ofrenda de pacto. Esa ofrenda representa el sello de lo que Dios habló con la persona y la persona habló con Dios. Es como cuando a usted le dicen que el predicador está predicando y usted dice, esa palabra es mía, la voy a sellar con una ofrenda. A eso se le conoce como ofrenda de pacto. No es que el predicador dice, venga y sella la ofrenda, porque ahí entramos un poco en manipulación. Séllala para que se cumpla la palabra. No, de ti sale la ofrenda, porque quiero que entienda que las ofrendas no son demandadas. Las ofrendas se dan por gracia, las ofrendas se dan por amor, las ofrendas se dan por agradecimiento. En el tiempo de la ley había una demanda de Yahweh por las ofrendas, pero en el tiempo de Cristo la gracia nos hace a nosotros dar la ofrenda por amor, nos hace dar la ofrenda por revelación, nos hace dar, por eso es que la Biblia dice, ninguno, el apóstol Pablo dice, ninguno que presente ofrenda lo haga por tristeza, por necesidad, porque Dios no bendice a esa gente. Dice, más Él bendice al dador alegre, porque al final
Dios no solo está viendo la ofrenda, sino que Dios está viendo la intención con que tú estás dando la ofrenda. O sea, el agradecimiento, el amor, la revelación. ¿Vamos claro hasta acá? Yo necesito saber si usted está claro. Usted, hágame así por lo menos para saber que, póngamele ahí la cosita que usted le da, para saber que si vamos en el hilo y que usted está captando lo que yo le estoy enseñando esta noche. Entonces, quiero que comprenda eso. Entonces, está la primera ofrenda, que es la ofrenda de la primicia, la segunda ofrenda. Si alguien me puede hacer la listica ahí, siempre me escriben en el mensaje, Luceca, Osmar, no sé si Osmar está hoy por ahí, o uno de mis hijos espirituales, por favor anote, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso, tenga paz, ya vamos a hablar del mensajito que me acaban de mandar de mail, ya voy a hablar de eso, ok. Entonces, escúchenme, ok, hijo, por favor, ayúdame a anotar los tipos de ofrenda que estoy mencionando. Entonces, la primera ofrenda la conseguimos en el libro de Génesis, que es la ofrenda de primicia. Se llama, en hebreo se llama bikurim. Ya voy a explicar por qué damos ofrenda de primicia después de Pesach en las fiestas y por qué ahorita estamos dando ofrenda de primicia en enero. Ya yo voy a explicar eso. ¿Ok? Voy a darle un poquito de profundidad a esto porque quiero que se entienda bien. Ok, entonces tenemos la ofrenda de primicia, tenemos una siguiente ofrenda que es una ofrenda de pacto que la presentó Abraham y si no pierdo la noción, también la presenta Jacob. Jacob presenta una ofrenda, dice la Biblia que él se acuesta o sea, él va huyendo y se acuesta sobre, sobre el suelo, dice que él ve una escalera que subían ángeles y bajaban ángeles y arriba estaba el Señor. Entonces él dice, cosa grande es esta, y agarra la piedra y la unge, y dice, si el Señor me bendijere y prosperare en mi camino, el diezmo de todo le daré. Pero él ahí hizo una ofrenda de pacto. Entonces hay una ofrenda que es ofrenda de primicia, la siguiente es una ofrenda de pacto, que es la ofrenda que dio Abraham cada vez que Dios le hablaba y le desataba una promesa. Abraham soltaba una ofrenda, daba una ofrenda física, no era espiritual, no era una oración, era un cordero, era un carnero. ¿Por qué? Porque el Señor establecía pacto con él. Entonces, eso se asemeja mucho a la ofrenda que damos ahorita. Vuelvo a repetir, para dar la redundancia para la gente que está llegando. Se asemeja mucho a las ofrendas que damos cuando nos dan una palabra. Luego, así no se escribe Bicurín con B alta y con K. Bicurín. Bicurín. B alta y K-U-R-I-M. Bicurín. Ok. Luego nos conseguimos la siguiente ofrenda, una de las tantas ofrendas que nos encontramos, es la ofrenda de paz. Ofrenda de paz es la que dio David cuando censó al pueblo y entonces Dios envió a su ángel, el ángel de Jehová desciende, mata a una cantidad de gente, él compra una viña, él dice, no le daré al Señor nada que no me cueste, ¿ok? Y ahí entonces él da una ofrenda llamada ofrenda de paz, entrega una ofrenda de paz en ese lugar. Luego nos conseguimos con otra ofrenda que es la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda la conseguimos cuando Cristo se va al templo y empieza a preguntarle a los discípulos quién dio más. Y nos conseguimos con que la viuda dio todo lo que tenía. Se llama, eso tiene que ver con una ofrenda, eso se le llama ofrenda de fe. Es una ofrenda de entregar todo confiando en que Dios va a responder mis necesidades. ¿Ok? Yo por lo menos ofrenda yo le llamo, yo personalmente, yo desde mi óptica le llamo una ofrenda de fe, es una ofrenda de destino, es una ofrenda que marca el corazón de Dios, porque tiene que ver con toda mi dependencia de Él. Esas son ofrendas que no se dan todo el tiempo. Ejemplo, hay gente que, por lo menos mi pastora Dina, ella dice que cada vez que las tiendas tenían alguna necesidad, ella iba y ofrendaba un carro. Ella iba y ofrendaba tal cosa. ¿Por qué? Porque sabía que venía una dependencia. Nosotros en diciembre tomamos ropa de nuestra tienda, ofrendamos, le dimos a la gente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de confiar en el Señor. Es una ofrenda de fe porque es una ofrenda de confianza. Yo le llamo así, desde mi óptica, desde mi percepción, yo le llamo ofrenda de fe. Ok, Manaide, por favor, apaga el micrófono. ¿Sí? Dígame si se escucha bien, por favor. Si se oye. ¿Sí? Ok. Okay, para poner el micrófono más acá. Ok.
Está esa ofrenda llamada la ofrenda de fe. Ya va, permítanme un momento. Si se ve, sí, ok. Luego nos conseguimos con, eh, hay ofrendas, ajá, está la ofrenda de fe, yo le llamo esa ofrenda de fe. Luego Jesús habló de otro tipo de ofrenda, que era la ofrenda de la siembra. Se le conoce como ofrenda de siembra y cosecha. Entendiendo varios principios, entendiendo varios principios. Primer principio, yo soy el sembrador. Segundo principio, yo soy el sembrador y alguien me siembra. Yo soy la semilla, pero también soy el sembrador. Yo soy la tierra y yo soy la cosecha. Yo soy el sembrador, la semilla, la tierra y la cosecha. Se le llama la siembra de la ofrenda de siembra y cosecha. Es donde yo doy esperando cosechar. Voy a repetir. Es donde yo doy esperando cosechar. El problema a veces es la semilla. Si mi semilla tiene que ver con la intención con la que yo doy ofrenda. Si mi semilla es buena, recibiré buena semilla. La otra situación es el terreno. Yo puedo tener buena semilla, pero yo tengo que aprender a discernir en qué terreno yo estoy sembrando. Porque hay un terreno que está junto al camino, hay un terreno que es pedregoso, hay un terreno que es de espinos y hay un terreno que es tierra buena, ¿ok? Que es tierra buena. Entonces yo tengo que ver qué tipo de alma está recibiendo mi semilla. Si la persona que está recibiendo mi semilla es tierra junto al camino y las aves pueden llevarse esa semilla, si donde yo estoy sembrando la semilla es tierra de pedregales, que representa que su alma está totalmente contaminada, vamos a decirlo así, o si tiene espinos porque sus emociones están alteradas, o la persona es buena tierra para recibir la semilla. A eso le podemos llamar ministerio, le podemos llamar iglesia, le podemos llamar pastor, le podemos llamar hermano, le podemos llamar amigo, le podemos llamar amiga. Podemos llamarle como nosotros le queramos. La cuestión está en, eh, en la semilla de la viuda. Ajá, hay otra ofrenda, la número 7. La otra ofrenda que tengo es la ofrenda del sacrificio. Así se llama. ¿Por qué se llama así? No les estoy dando los textos como tal, pero les estoy dando las historias para que usted se ubique dónde está. Esto está en Primera de Reyes. Dice la Biblia que llegó Elías, estaba en la cueva y el Señor le dijo, sal de aquí porque tengo una viuda preparada para que te sostenga. ¿Recuerdan esa historia? Esta viuda te pueda sostener, pero cuando ella llega, nota el principio, la viuda no sabía que el profeta iba, pero ya Dios la tenía preparada. Porque Dios no habló a la mente consciente, sino que habló a la conciencia interna, al espíritu. ¿Ok? Entonces Elías llega y Elías le dice, dame a mí primero, agarra aceite y dame a mí primero la torta y después come tú. Y la Biblia dice que ella tomó lo único que le quedaba, se llama ofrenda del sacrificio, que es cuando yo doy lo único que tengo, confiando en que Dios me va a sostener. Se parece mucho a la ofrenda de la viuda. Pero la diferencia es que la viuda da todo lo que tenía, confiando en que Dios es su proveedor, pero acá está dada con sacrificio, porque ella se queja. Ella dice, ¿acaso te daré primero a ti y me moriré con mi hijo? O sea, que a ella le dolía la ofrenda que estaba dando. O sea, que hay un tipo de ofrenda que nos va a doler y por eso se llama ofrenda de sacrificio. Es algo que yo tengo que entregar, que es necesario entregarlo para que Dios se manifieste, sea de forma física o de forma espiritual. Entonces, hay 7 tipos de ofrendas que yo he identificado en el reino y quiero que sepan que yo he practicado cada una de estas ofrendas. Tengo, tengo, tengo base para decir que, dígame la del sacrificio. Usted no se imagina cómo yo di ofrenda de sacrificio. Entonces, al final, todo esto se hace por agradecimiento, no se hace en este tiempo. La ley te demandaba dar estas ofrendas. La ley
Dios, Yahweh, te exigía dar este tipo de ofrendas, pero en el reino las cosas cambiaron. Cristo cambia la balanza. Cristo dice, ahora esto no se va a dar por ley o por imposición. Ahora esto se va a dar por fe. Ahora esto se va a dar por agradecimiento. Ahora esto se va a dar por amor. Ahora esto se va a dar porque yo voy a pesar tu corazón cuando tú estés dando la ofrenda. Vamos a ver con qué intención tú vas a presentar la ofrenda. Vamos a ver cuál es la intención. ¿Lo estás haciendo por interés propio? ¿Lo estás haciendo por avaricia? ¿Lo estás haciendo por egoísmo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿O lo estás haciendo por alegría? ¿O lo estás haciendo porque te están imponiendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Dentro de estas ofrendas entra la ofrenda de la primicia. ¿Ok? Entra la ofrenda de la primicia. Ok, permítame que quiero conseguir aquí un texto. Y luego nos vamos a ir al libro de Proverbios. ¿Ok? Porque Dios maldice la tierra por causa de Caín. Dice la Biblia en el versículo 4, y Abel, Génesis 4:4, y Abel trajo también lo primero de sus ovejas. Lo primero, la palabra primicia es la palabra primero. Quiero que entienda que no había ley cuando Abel y Caín estaban en la tierra, era revelación. Entonces, lo primero que yo quiero que usted comprenda es que damos primicia porque se nos revela entregar la primicia. Es lo primero que comprendo. Bíblicamente, nadie le dijo a Abel que entregara lo primero. No bajó un ángel, no descendió un pastor, no vino Cristo, no entró el Espíritu Santo, no. Vino a él la intención de su corazón, es decir, que se le iluminó, se le reveló, se le fue revelado a él dar lo primero que tenía. Dice, y después, y trajo también lo primogénito, trajo lo primero de sus ovejas, de lo más corto de ella, o sea, lo primero y lo mejor, lo más gordo, lo primero y lo mejor, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué les menciono esto? Porque primicia tiene que ver con esos principios. Primicia tiene que ver con dar lo primero y lo mejor. Voy a repetirlo otra vez. Primicia tiene que ver con dar lo primero y lo mejor. ¿Qué significa la palabra primicia? La palabra primicia viene de la palabra hebrea bikurim, no con B pequeña, sino con B alta, con B de burro. Bikurim, que significa lo primero. ¿Ok? Significa lo primero. Entonces, primicia tiene que ver con origen. Primicia tiene que ver con lo que nace. Primicia tiene que ver lo que está comenzando. Eso es lo que tiene que dar. Por eso es que en enero nosotros presentamos una ofrenda llamada primicia. ¿Por qué? Porque primero es el inicio de nuestro año. Primero es el origen de nuestro año. Enero es el nuevo comienzo después de que mi alma y mi mente y mis emociones tienen un reseteo espiritual. Por eso es que mi primera ofrenda no puede llamarse ofrenda solamente, no puede llamarse pacto solamente, tiene que llamarse primicia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si lo primero es santo, ya le voy a dar el texto, el restante también lo será. Y si Dios santifica lo primero, pues es que el primogénito es importante. Por eso es que Dios pide los primogénitos. Por eso es que Jesús es el primero de la creación. Por eso es que Jesús es el primero en resucitar. Él es la primicia, dice la Biblia, es la ofrenda de la primicia. Jesús es la ofrenda del pacto, Jesús es la ofrenda de paz, Jesús es la ofrenda del sacrificio, porque Dios dio a su hijo, su único hijo, dice la Biblia. Por lo tanto,
es ofrenda de sacrificio. Jesús es una ofrenda de siembra y cosecha. Jesús es una ofrenda de fe, porque al final se dio confiando en lo que Dios iba a hacer con nosotros. Entonces, quiero que entienda, quiero que vaya y que anote, por favor, Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3:9. Vaya conmigo a Proverbios 3:9. Si tiene Biblia, si no, pues yo voy leyendo, voy buscando, porque hoy les estoy dando base bíblica para que usted pueda entender. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice así, dice, honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Voy a repetir, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos. Hay una promesa para el que entrega lo primero. Hay una promesa para quien entrega lo primero. Dice así, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, si tú entregas primicia de tus bienes, si tú entregas primicia de tus frutos, dice, tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a leer versión internacional, versículo 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Escúcheme bien para que no entienda, en el tiempo de la antigüedad, la moneda de cambio era el oro, la moneda de cambio era el grano, la moneda de cambio eran las vacas, la moneda de cambio eran los chivos, los ovejos, las ovejas. Entonces, el Señor habla de cosecha porque ellos tenían terrenos, ellos recogían y entonces llevaban al templo como primicia las primeras semillas. Comenzaban con cebada y terminaban con grano. Se llevaban las semillas, se llevaban también las ovejas, se llevaban lo primero, lo mejor. ¿Qué pasa? Hay gente que se está yendo. No importa que se me vaya la gente, no importa que esto disminuya, porque esto es para el que tiene fe, esto es para el que cree, esto es para el que confía. Porque cuando uno habla de plata, la gente se endemonia. Y cuando tú hablas de dar, más todavía, porque la gente no entiende que la mejor forma de mover el sistema financiero del cielo es dando. Hay gente que no entiende eso, pero la gente se está saliendo porque la gente piensa que es que uno quiere robarlo. No, yo les estoy enseñando un principio bíblico establecido en las escrituras, pero la gente, mire, uno de los principios por los cuales mataron a Cristo fue por la plata. Se endemonió esa gente cuando Jesús entró al templo y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando Jesús dijo eso, esta gente dijo, no nos conviene este tipo acá. Entonces, la gente piensa que es que uno va a manipular. No, si usted tiene una iglesia y usted se congrega y usted sabe que primicia, lleve las primicias al altar de su iglesia. Llévesela a su pastor, llévesela a su cobertura. Yo no la estoy pidiendo aquí, yo les estoy enseñando un principio para que seamos prósperos y aprendamos a vivir. ¿Me hago entender? Como te estoy diciendo que hay un principio de prosperidad llamado la honra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo te estoy diciendo a ti, mándame $1,000. No, pues si tú no le has dado a tus padres ni siquiera 50 centavos, tú eres un sinvergüenza que necesitas arrepentirte y pedir perdón porque papá y mamá fueron los que te trajeron al mundo y por nada más por ese principio, la ley es que tienes que honrarles. Por eso te dije, te voy a enseñar esto sin manipularte. No te estoy manipulando, te estoy enseñando que es diferente. Amén. Entonces no me importa si me quedan 30 hoy. Yo sabía que la audiencia iba a bajar porque hoy no hay revelación, ni terapia, ni le estamos sacando los demonios. Pero sí, te estamos dando luz a la conciencia, te estamos dando luz al alma, te estamos dando un principio que nosotros practicamos. Ok, seguimos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros rellenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Al principio eso era lo que se hacía. Con el pasar del tiempo se industrializó el mundo y ya entendemos que no podemos tener vacas. O sea, son muy poca la gente que tiene vacas, son muy poca la gente que tiene ganado, que tiene sembradíos. Entonces, ¿qué se hace en este tiempo? Lo que se hacía antes. Antes, cuando el lugar era muy lejos y no se podía llevar al templo el mosto, no se podía llevar al templo el grano, ellos vendían en sus localidades el grano y traían la ofrenda como primicia en el altar.
Eso es para responder la primera pregunta que me hicieron sobre cómo hago si yo tengo sembradíos y eso. Pues simple, si está lejos se vende y se da la ofrenda recibida por esa venta. Pero eso está ahí. Ahora, quiero que entienda que el Señor dice, honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Es decir, que primicia es una honra. Y honrar, la palabra honra es dar valor, tener en alta estima. Entonces, la ofrenda de la primicia consagra tu año, consagra tu finanza. El diezmo sustenta el sistema financiero espiritual donde tú estás. Y la ofrenda o cualquier tipo de ofrenda al mismo término expande. ¿Qué hace la ofrenda de la primicia? Santifica tu año. ¿Qué hace la ofrenda del pacto? Le recuerda a Dios lo que Él te habló para cumplirlo. ¿Qué hace la ofrenda de paz? Hace que tus enemigos y el mundo espiritual estén en paz contigo, vamos a decirlo así. ¿Qué hace la ofrenda del desprendimiento? Trabaja tu ego. ¿Qué hace la ofrenda? Voy a repetirlo. ¿Qué hace la ofrenda de la viuda? La ofrenda del desprendimiento. Trabaja tu ego y trabaja tu dependencia del Padre Celestial. ¿Qué hace esa ofrenda de la viuda? Esa ofrenda de la viuda trabaja tú, vamos a decirlo, la ofrenda de la viuda está trabajando, Dios mío, la palabra. Tengo la palabra en la punta de la lengua. Eh, cuando la gente, la avaricia, trabaja tu estado de avaricia. ¿Qué tan avaricioso tú eres? Porque la Biblia dice que los ricos daban de lo que les sobraba, más la vida dio todo lo que tenía. Eso tiene que ver con avaricia. Gente que da simplemente porque ve a Dios como una llave para abrir una puerta, ya no lo hace por amor, no lo hace por quien es. La ofrenda de la siembra y la cosecha hace que tú siempre tengas para dar. Y la ofrenda del sacrificio, eh, la ofrenda, la ofrenda de la viuda es la misma ofrenda del sacrificio. La ofrenda del sacrificio es la ofrenda de la viuda, para los que me anotaron ahí. La ofrenda de la viuda, perdón, la ofrenda de la viuda es la misma ofrenda de fe. La ofrenda de sacrificio es la ofrenda de Elías. Es la ofrenda yo estoy trabajando, Dios trabaja mi ego. ¿Por qué? Porque hay algo que yo tengo que entregar que no quiero. Hay una dependencia del Padre. Entonces, cuando yo aprendo a manejar esto, Dios comienza a prosperarme. Yo quiero que entienda que la palabra primicia y la honra van entrelazadas. ¿Por qué? Porque la honra es un reconocimiento a la autoridad y la primicia es la manifestación de reconocer que Dios como autoridad es mi prioridad. Quiero que entienda eso. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran. Honra y primicia, honra y ofrenda están conectados. Aparte, la primicia activa para el año, hablando de forma espiritual, activa para el año el flujo del dinero. Voy a repetirlo. El dinero tiene una energía espiritual. Hay un ángel que se maneja con el dinero cada año. Y cuando tú presentas primicia, y la Biblia dice que Él santifica lo primero, Él no solo está santificando tu dinero, Él está santificando tu tiempo, porque tú recibes por el tiempo que tú das. Es decir, a ti se te paga, a ti se te da dinero por el tiempo en un trabajo, por el tiempo cuidando, por el tiempo haciendo tal cosa. Tú percibes dinero. Entonces, en el momento en que tú presentas ofrenda, tú no solo le estás diciendo a Dios que santifique el dinero, le estás diciendo a Dios que santifique tu tiempo, que reconozca tu tiempo, que reconozca lo que tú has hecho, que este año tú reconoces que Él es el dueño de tu tiempo. ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo? Él es el dueño de tu tiempo. Cuando tú presentas tus primicias al Señor en enero, en Bicurín, o la presentas en las fiestas de Bicurín, que ya voy a explicar por qué damos doble, tú le estás diciendo a Dios, tú eres el dueño de mi tiempo, porque mi tiempo gastado en trabajo, sudado, yo lo tengo marcado en este dinero que está en mi mano. Y cuando yo te lo entrego, yo te estoy diciendo a ti que no solo el flujo del dinero, sino el flujo del tiempo te pertenece a ti. Tú eres el Señor de mi tiempo, tú eres el que me controla mi vida, tú eres el quien yo he decidido entregarle por amor todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Ezequiel 44:30.
Vaya conmigo a Ezequiel 44:30. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y la ofrenda de todo que se presente en vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿A quién va la primicia? En el tiempo de la antigüedad se llevaba al templo y la recibía el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? El sumo sacerdote. Y dice la Biblia, la entregarás al sacerdote para que yo repose la bendición en tu casa. Escucha bien el principio. No es que la primicia se la vaya a llevar al vecino que tiene una necesidad. No es que se la vaya a llevar al de la esquina porque tiene necesidad. No. La Biblia dice al sacerdote. El término aquí sacerdote es autoridad, el que está por encima de ti. Lo vas a llevar allá para que Jehová, eso lo dice Jehová, para que repose la bendición en vuestras casas. 30, versículo 30, versión internacional. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan, lo mejor de su masa. Así, mi bendición reposará sobre todos los hogares de ustedes. Entonces, cuando tú tomas tu primera semilla y tú la traes al altar, tú se la presentas. No, pero es que ese arroz, eso no es problema tuyo, eso ya es problema de Dios y de la persona que lo recibe. Tú, con la acción de cumplir y traerla a donde tienes que traerla, llevarla a tu autoridad, a tu pastor, a tu pastora, a tu apóstol, a tu padre espiritual, a tu madre espiritual, a quien tú consideres tu autoridad, ese momento activa. Ellos no lo hacen. Escucha bien, ellos no activan esa bendición de promesa. La Biblia dice que es el Señor quien hace que repose bendición sobre tu casa. ¿Sí me hago entender? Por eso ya no se ve como solo primicia, no, es ofrenda, porque tienes que nacer de aquí adentro. Tiene que nacer de adentro. ¿Por qué? Porque el primero que se presentó como promesa, como primicia, es Jesús. Y la Biblia dice que el que es de él sigue sus pasos. Pastor, ¿dónde consigo yo eso? Fácil, Primera de Corintios 15:20. Vámonos para Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Mire, muy poco manejamos así la Biblia aquí cuando yo doy los estudios, pero como yo conozco que hay gente bien cuadrados, endemoniados, y si hablamos de plata, pues imagínense, se endemonian más todavía, pero no entienden que esta es la mejor manera para prosperar, que este es lo que el reino nos ha entregado y los principios que el Padre nos ha entregado para crecer espiritualmente. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, lo cierto es que Cristo, 20, Reina Valera, 15, 15:20, ok. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es Cristo? Primicia de los que durmieron. Si Él es la primicia, si alguien me dijo, el diezmo fue abolido, así me dijo alguien. Alguien más me dijo, la ofrenda fue abolido. Y yo le dije, es una locura que ustedes digan eso, porque la Biblia dice que mientras haya sacerdocio, habrá ofrenda, habrá, libro de Hebreos, habrá ofrenda y habrá todo de forma espiritual, solo que ahora no es por ley, sino es por gracia. Y la Biblia dice que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Es decir, amados que me están viendo, que si Jesús es para siempre según el orden de Melquisedec sacerdote, habrá ofrenda en el altar, habrá diezmo en el altar, habrá primicia en el altar, habrá pacto en el altar, habrá siempre cosecha en el altar, siempre habrá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que el Señor constituyó para vivir del altar tiene que comer del altar. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia.
Y la gente quiere anular eso. ¿Usted sabe por qué la gente quiere anular eso? Lo anula porque te robaron en una iglesia, porque te manipularon en una iglesia, porque te quitaron el carro, porque te quitaron los muebles, porque te quitaron el celular, porque te quitaron la laptop, porque te quitaron los miles de dólares. Y nosotros, como no teníamos principios, no teníamos full conocimiento de lo que yo estoy hablando, fuimos como borreguitos al matadero, nos robaron, nos dañaron, y entonces como estamos heridos, cuando venimos a otro ministerio, pues el otro ministerio paga las consecuencias del primero que te robó. Y por eso no quieres diezmar, por eso no quieres ofrendar, por eso no quieres dar primicia, y buscas texto por texto para decir, no lo voy a hacer porque Cristo jamás me lo ha pedido. Pero es que la Biblia dice que en el físico tú das a los hombres y que en el espíritu Cristo mismo los recibe, según el libro de Hebreos. Porque Él es sacerdote para siempre. Pero Jesús no va a bajar y se te va a aparecer y te va a decir, entrégamelo aquí, porque Él no lo necesita. Él te pide para darte el doble. En realidad, el cielo te pide para pesar tu corazón, a ver si tú eres merecedor en estas áreas de bendecirte, de recibir lo que el cielo tiene para ti. Porque el cielo no va a gastar el tiempo en, escúcheme, el cielo no va a gastar el tiempo en darle a la gente mezquina. Porque el reino es para compartirlo, la salvación es para compartirla, la sangre del cordero es para compartirla. El conocimiento es para compartirlo. Porque usted cree que tenemos una escuela adiestrando guerreros gratuita cuando las demás escuelas son pagas. Cuando hay que pagar por los cursos, hay que pagar. Aquí le hemos dado a ustedes terapia, le hemos dado de todo gratis. ¿Por qué? Porque el conocimiento se da. Pero usted no sabe cuánto hemos pagado nosotros por ese conocimiento, por recibirlo. Y somos mal agradecidos con el reino, mis amados. El internet se paga, la luz se paga, esto no nos lo regalaron, estos micrófonos, los celulares, el iPhone con lo que grabamos, no, eso se paga, eso no es gratis. Entonces Dios va a usarte a ti, tú eres el canal, tú eres las manos de Dios para honrar a quien te está sirviendo, porque aún el que barre recibe paga. Y hay un problema grave con los evangélicos. Quieren todo de gratis, pero no entienden que el que está allá enseñando también tiene familia, tiene hijos, tiene esposo, tiene esposa, necesita. Y que si él te está sirviendo, él merece recibir de gratitud lo que tú estás recibiendo de él. Por eso es que Pablo se molesta un día y yo me imagino a Pablo endemoniado. Pasa que lo leemos en la Biblia y pensamos que Pablo tiene mucha paz, pero Pablo era colérico. Yo me imagino a Pablo molesto diciendo, ¿cómo es posible que yo no esté siembro el espíritu? Yo no esté siembro lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo espiritual? El conocimiento, la revelación, la intención, la oración, todo lo que recibió del cielo. Y no puedo recibir de ustedes, recoger de ustedes lo físico. No les estoy pidiendo que oren por mí. Por eso es que la Biblia dice, y aquellos que me han bendecido en mis penalidades, los que han estado conmigo en mis pruebas, los que han mandado prenda, pido a Dios que sean prosperados en todo. No se lo está diciendo a toda la iglesia. Hay que leer la Biblia con entendimiento. Pastor, ¿cómo hago? Una pregunta. Está buena esta pregunta. ¿Cómo hago? Donde me congrego, la pastora enseña que el señor millonario es malo y ella tiene muchos restaurantes y tiene una vida cómoda, gracias a Dios, pero ella contradice lo que enseña. ¿Quieres que te responda con la verdad o con lo que tú quisieras oír? Ya yo me fue seguido de ahí. Porque esto es como los curas. Los curas te dicen a ti que hagas un voto de pobreza, pero el tipo es millonario, tiene un anillo de oro. No sé cómo te llamas acá, a Claudia. Usted merece prosperar. Usted merece tener negocio. Porque la Biblia dice que Dios bendice al que trabaja y prospera la obra de sus manos de quien trabaja. O sea, una persona que te dice a ti que tú mereces ser pobre, pero ella es rica, inventándolo mucho, eso es hipocresía. Y esa es la palabra. Eso es hipocresía. Porque entonces hay que decirle a ella que entregue todo a los pobres y sirva a Cristo, como lo hizo Jesús con el rico. Quizás esto es duro, ¿no? Y algunos quizás le incomodará, pero como a mí no me importa, usted está aquí porque a usted le gusta como yo le digo las cosas.
como se dice a los venezolanos, a calzón quitado. Amén. Entonces, necesitamos entender que, bueno, entre comillas, ¿no? Claudia, prospera Claudia. Sí, bueno, no vuelvas. Ora a Dios y dile a Dios que te guíe a otro lugar. ¿Ok? Donde tú afines. Ah, total, pastor, así le pasó a un familiar mío. Y ahora no le gusta que uno lo invite o hable de la palabra. Porque sí, hay gente que manipula lo que yo estoy enseñando, mi hermano. Mis amadas que están aquí. La mayoría mujeres, bendigo a los hombres que están presentes. Amén. Buenas noches, pastor. Una vez que en un discipulado el pastor dijo que era mejor darle a ellos antes que a los padres. Eso es un principio errado. Hay tres niveles de paternidad, de paternidad y maternidad. Usted nació primero de sus padres naturales. Los primeros que merecen honra son sus padres naturales. Pero que es una prostituta, que es un malandro, que es un alcohólico, no importa. Honralos. Honralos con servicio, honralos con amor, honralos con medicina, honralos con comida, pero honralos. Nada más porque te trajeron a la tierra merecen honra. ¿Ok? Reconócelos como tus padres. Honralos. Luego de eso, Dios te da padres espirituales. Antes no se llamaban padres espirituales, se llamaban pastores, mentores. Igual se manifestaba, solo que no tenía el nombre. ¿Ok? Pero si tú consideras a tu cobertura, tu autoridad, los consideras, los amas, son importantes para ti, pero ya tú estás cumpliendo la honra a tus padres naturales. Pastor, ¿por qué no conozco a mis padres naturales? Porque hay gente pues, que es huérfana. No conozco a mis padres naturales, pues a quien adoptaste como padres naturales. Tu hermano, a quien adoptaste como padres naturales, honralos. Los que se sacrificaron por ti, los que te ayudaron, ellos merecen tu honra, merecen una llamada. ¿Cómo estás? ¿Sí me entienden? Luego están tus padres espirituales, tus mentores, tus autoridades espirituales. Ahí ellos también merecen honra. Honrándolos a ellos, honras a Dios. Entonces hay dos niveles, hay tres niveles de honra. Yo honro a Dios honrando a mis padres naturales y honro a Dios también honrando a mis padres espirituales. Entonces eso es una verdad medias. Esa persona ese pastor que te dijo eso, está mal, te está manipulando. Así de simple. Amén. Sigo leyendo. Yo me fui de una iglesia porque quise ayudar a los pobres y el pastor me dijo no. Entonces yo le dije, Jesús daba de comer a los pobres. Entonces yo le contesté, acá no predican lo que hizo Jesús. Le pedí la bendición y me fui. Oro por ello. Amén. Hay que ayudar a los pobres, pero el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un impío, dice la Biblia. Si tú honras a los pobres, pero no honras el lugar donde comes, no honras el lugar donde duermes, no honras el lugar donde recibes palabras de Dios, donde oran por ti, aunque honras a los pobres, te viene escasez, porque todo es un equilibrio. ¿Ok? Pastor, en mi caso, mi suegra siempre habla mal de nosotros, mi esposo y yo. Pasa que nos alejamos, siempre habla mal, pero aún así mi esposo la honra. Es así. Porque volvemos a lo mismo. Si yo honro al físico, a mis padres espirituales, quien lo está recibiendo es Dios, aunque ellos no lo reconozcan. ¿Sí me hago entender? El reconocimiento no es humano. El reconocimiento viene del cielo, viene del reino, viene de arriba. ¿Ok? Un pastor le dijo a mi nena que es bueno someterse un poco al hombre. No entiendo. No sé si va la pregunta con el tema. Pastor, a mí me pasa que cada vez que diezmo siento mucha felicidad. Amén. Ojalá todos sintieran felicidad por eso. Pero no. Vamos a seguir. Seguimos. Ok, entonces, ya entendemos que Cristo resucitó como primicia. Cristo es el primero. Entonces, Cristo cumplió en él, en su sacrificio y en su ofrenda, él cumplió las primicias. ¿Estamos claros con eso? Y pueden mándeme sus preguntas. No tengo problema en responderle. Mándeme sus comentarios. Estamos en un estudio y usted tiene la capacidad de poder enviar una pregunta o de poder, obviamente, basado en el tema, ¿ok? Nada fuera del tema. Miren lo que pasó con Abel. Miren lo profundo que pasó con Abel.
Abel entrega las primicias y después que le entrega la primicia, muere. ¿Se acuerda de eso? Dice la Biblia que Abel muere. Pero cuando Abel muere, la sangre de Abel habló. ¿Sabe por qué la sangre de Abel habló? Porque dio primicia. Amén. Entonces Jesús, el Padre, ofrece como primicia a Cristo. ¿Y cuál es la cosecha de la primicia? La cosecha de la primicia es que la humanidad fue redimida. Entonces, la primicia para hoy es revelación. Eso es la primicia. La primicia para hoy tiene que ver con revelación, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con lo que Él ha hecho para mí. Es lo que yo quiero que ustedes capten en esta noche. Quiero que entiendan, pues, que Dios ha desatado para mí principios de primicia. Por esa enseñanza, gracias por lo que me está diciendo. Amén. Me va a caer el 20 en varias cosas que no he dicho. Pastor, cuando diezmo siempre llevo billetes nuevos y con gratitud. Así es. Pastor, no me congrego. Eso trae cierre de finanzas. Yo estoy en la escuela dictando guerrero y lo escucho a usted y aprendo. Amén. Pastor, ¿qué pasa en el caso de un marido que no entiende? Vale. ¿Vale que yo dé poder por él? Sí, sí vale. Para Roxana que me preguntó eso, sí vale. La Biblia dice que cuando... Permítame el texto un momentico. Ajá, que cuando Abraham presentó ofrenda, no solamente estaba presentando ofrenda por él, sino que estaba presentando ofrenda por los sacerdotes. Entonces sí vale presentar ofrenda por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra, por la gente que amamos. Amén. Yo sigo leyendo. Yo no me congrego, mis primeros frutos, ¿a dónde los llevo? Volvemos a lo mismo. Quiero que entiendas que la gente que no se congrega, que no tiene iglesia, ejemplo, la gente que está en la escuela y considera que la profeta Dina es su autoridad, la aman, la sienten su mentora, su madre espiritual, volvemos a lo mismo. Presenta ahí tus primicias en la escuela de Cristiano Guerrero. Si no te congregas, pero estás conectado a algún pastor por internet, en este caso, vamos a mencionar Guillermo Maldonado, Dante Heber, Cas Luna, que son los que más así se conocen, y te has conectado a ese ministerio, a ese lugar, pues llévala. Lleva ahí, presenta ahí tus primicias. O sea, es con quien te conectas como autoridad. Cuando dice sacerdote y bendeciré tu casa en el texto que acabo de leer, está hablando de a quien nosotros reconocemos como autoridad. ¿Ok? Entonces, en el hebreo primicia se conecta mucho con la palabra reshit en hebreo. La palabra reshit es la palabra origen, es la palabra cabeza, es la palabra principio, gobernante. Y la palabra reshit es la terminación de la palabra bereshit, que significa principio en Génesis capítulo 1. ¿Ok? El principio del misterio es que lo primero viene de esa palabra reshit, de donde se conecta con la palabra Bereshit, que significa Génesis o comienzo. Entonces, la palabra Reshit es origen, cabeza, primero, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un Reshit que gobierna el mes, tenemos un Reshit que gobierna el año, tenemos un Reshit que gobierna la economía, tenemos un Reshit que gobierna la descendencia. ¿Por qué? Porque tenemos un primer hijo, tenemos una iniciación económica, tenemos una iniciación de año, tenemos una iniciación de mes. Yo tengo conocimiento de personas que dan primicia una vez al mes. Todos los primeros de mes entregan su primicia. Hay gente que entrega sus primicias una vez al año. Nosotros entregamos primicias 2 veces al año. Una en enero por nuestro año inicial gregoriano, que es enero, y el otro por el comienzo de año espiritual, que es en Pesha, que tiene que ver cuando Jesús muere y resucita. La palabra Bikurim es presentar las primeras primicias. Durante 40 días se van entregando primicias llamadas en una fiesta judía llamada la fiesta del Homer, que tiene que ver con la primera semilla que se entrega. Entonces, yo, ejemplo de mi caso, yo doy doble primicia. Yo doy primicia en enero y doy primicia
entre abril y marzo. ¿Por qué? Porque es como el comienzo del reseteo del año espiritual. El año espiritual no comienza en septiembre, el año espiritual comienza cuando Israel sale del cautiverio y cuando Jesucristo muere y resucita, que es la fiesta de panes y levadura, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Bicurino, del Homer. Ahí es donde nosotros entregamos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos una reiniciación psicológica, emocional y mental en enero, pero entre marzo y abril tenemos una reiniciación espiritual. Hay ciclos espirituales que se están cerrando y ciclos espirituales que se están abriendo. Por eso damos doble primicia, pero esto es opcional, porque esto es por fe. Esto es para quien cree. Si usted quiere dar la primicia en enero, puede darla en enero, pero si usted quiere dar, si usted tiene fe que su primicia dada en enero va a traer cosecha y va a traer bendición, hágalo. Pero si usted cree que es en las fiestas, para los que manejamos las fiestas y honramos las fiestas como puertas de bendición, pues hágalo en esa fecha. Yo, como no me quiero perder ni una ni la otra, hago las dos. Eso es opcional, eso si usted quiere. Amén. Nah, permítame. Yo prefiero dar mis diezmos en la escuela, porque ahí recibo palabra de conocimiento. Amén. En estos días aprendí del Espíritu Santo que la primicia no es un intercambio, es un principio de obediencia y gratitud. Amén. Yo nunca fui tacaña. Amén. Pastor, y en este tiempo sería mi primer sueldo. Las primicias, en términos financieros, puede ser tu primer sueldo, tu primer día de sueldo, lo primero que te llegó a la mano en ese momento, porque al final tú escoges cuánto vas a dar en este principio de mes. Hay gente pues que reúne durante todo el mes, reúne lo mejor que tiene y lo entrega. Primicia no es diezmo, primicia no es siempre cosecha, primicia no es pacto, primicia no es ofrenda de paz, primicia es consagración de lo primero que yo he recibido en mi mano en el área financiera. Yo puedo dar primicias espirituales, como cuando doy mi primera hora de la mañana, nosotros damos primicia cada semana, como cuando vamos nos conectamos, por lo menos ustedes se conectan todos los domingos con nosotros, los que se congregan físicamente están dando su primer día de la semana como primicia y Dios honra todo eso, ¿ok? Pero en términos financieros es una ofrenda que tú escoges la mejor, dice la Biblia, lo primero y la mejor, lo primero que has recibido de este mes, tú sacas lo mejor para el Señor para entregarlo en el altar, el primer sueldo, el primer día del sueldo, o sea, eso dependiendo de tu fe. No tiene monto, eso no es ni el 5%, ni el 10%, ni el 20%, no. Es lo que tú tengas la capacidad en fe para traer al Señor, ¿ok? Ok. Frutos de árboles frutales, sí. El problema es que si tu autoridad está cerca, para la gente que tiene sembradillo, para la gente que tiene plátano, que tiene mandarina, X, si tú tienes eso y tu cobertura, tu autoridad está cerca, pues llévasela, no hay ningún problema. Moisés que me está preguntando, pero si vive lejos, si vive en otro país, si vive en otro estado, por ejemplo, como nosotros, que muchos de mis hijos espirituales están fuera del país, no están acá, tú no puedes traer eso a Venezuela, entonces véndelo y el dinero que recibas, ese va a ser tu primicia. Y quiero que sepan que estoy hablando sin miedo claramente con referente a esto, porque hay mucha gente que tiene miedo con referente a esto, pues, ¿ok? Entonces, las primicias funcionan tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Por eso es que el Señor las pide. Entonces, Caín presentó lo común, Abel no. Quiero que vayamos a Hebreos 11:4. Vámonos a Hebreos 11:4. Ahorita sigo leyendo. Bueno, por acá me lo pusieron. Hebreo 11:4. De todas maneras, vamos a leerlo con las dos versiones acá. Dije que hoy vamos a salir un poquito más tarde porque estoy dando esto un poco amplio. Hebreos 11:4 dice así. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Se cuenta que Abel dio la ofrenda y cuando se murió, su ofrenda a través de su sangre habló al Señor. Por eso Dios le hizo justicia. ¿Ok? Vamos a versión internacional, 11:4.
Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Se cuenta que lo dice en términos presentes. Entonces, ¿qué hizo la ofrenda de primicia de Abel? Abrió un boquete espiritual. ¿Y qué hace eso? Hizo que Dios respondiera. ¿Ok? Entonces, la primicia justifica. Por eso es que santifica y justifica tus finanzas. Tiene que ver con liberación, tiene que ver con obediencia, como alguien más mencionó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el error moderno de este tiempo? Dar esperando de que Dios te va a dar obligatoriamente. No, tú lo das por amor, tú lo das por gracia, tú lo das por fe, tú lo das por conocimiento, tú lo das porque sabes que algo se activa en el mundo espiritual. Al final, la Biblia dice que para buenos y malos Dios extiende su mano. Entonces yo quiero que entienda que Jesús es el principio, Él es el primero de todo. Amén. Jesús es el primero de todos. Y primicia, ¿qué hace? ¿Qué redime las primicias? ¿Qué santifica la primicia? Número uno, santifica mi inicio de año. Santifica los inicios de cada cosa que yo quiero hacer para este año. Porque si yo estoy cerrando ciclos en enero y voy a abrir ciclos nuevos, cuando yo entrego primicia, yo estoy redimiendo esos ciclos. Amén. Quiero terminar, ya comenzar a terminar dándole un texto. Romanos 11:16. Romanos 11:16. Ven conmigo a Romanos 11:16. Dice la Biblia así. Dice, si las primicias son santas, lo dice Pablo. Ojo, Pablo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Se fija lo que le estoy diciendo esta noche? Vamos a ver qué dice versión internacional. 16 dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia o como primero, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, si tú estás presentando primicia por tu casa, por tus hijos, si tú estás presentando primicia por tus finanzas, si tú estás presentando primicia porque estás cerrando un ciclo, lo estás abriendo, ten presente que Dios está santificando tu tiempo, Dios está santificando tus finanzas, Dios está santificando tu familia. Bueno, que mi esposo es impío, la Biblia dice que a través de ti hasta ese impío se santifica. Y Dios va a traer cosecha y Dios va a traer respuesta. Pero no lo vamos a hacer en términos de demanda, lo vamos a hacer en términos de agradecimiento por todo lo que Dios está haciendo, hizo y va a hacer, porque es así. Amén. Papá, me refería a que unos pastores le insistían a mis familiares que vendieran la casa y que toda la plata la dieran a la iglesia, porque Dios los bendiga el doble. Gracias a Dios, mis familiares se dieron cuenta que así no era y se retiraron de esa iglesia. No, eso no es así. Eso es manipulación. Una pregunta, pastor. A mí nunca me han robado ni estafado en las finanzas. Ayer me quisieron hackear una cuenta virtual y no pudieron. Hoy se cumple la promesa de Malaquías cuando dice que él reprenda al devorador. Amén, así es. Yo conozco a mi autoridad digna, la profeta Santa María, porque ellos estuvieron conmigo cuando yo realmente los necesité. Amén, bendiciones. Gracias, pastor. Siento mucha gratitud por las enseñanzas. Papá, antes me causaba un poco de enojo porque me exigían dar el diezmo. Y eso no lo dice la Biblia. Desde que me congrego con usted, siempre estoy viendo cómo dar mi ofrenda. Me siento bien alineada con la palabra. Amén. Pastor, yo di mi primicia en diciembre. Está bien, el 31. Amén. Estamos cerrando años y comenzándolo. No hay problema. Pastor, ¿por qué no se puede dividir el diezmo? Es solo para aprender. De diezmo podemos hablar después. No tengo ningún problema. Ya no le tengo miedo a eso. Creo que sepa gente le tenía miedo. Porque, ay, me van a juzgar de ladrón, de manipulador, de no sé qué. No, hombre, ya yo me dejé de eso porque como yo no pido, usted da por amor, usted da porque quiere, usted da porque se le reveló.
Nunca jamás le he dicho a alguien, pásame la ofrenda, pásame el diezmo, jamás. Y jamás lo haría. La gente ha dicho que yo he dicho eso y yo le he retado. Mándeme el audio donde yo digo eso. Y nunca han podido porque nunca lo he hecho. Usted es la mano de Dios para bendecir a los hombres y a las mujeres de Dios que les sirven, que les liberan, que les ministran. Pero yo les recomiendo que ustedes por amor, que dé por revelación, que dé por gracia. Si vas a dar el diezmo por imposición, no lo des, porque el cielo no va a aceptar eso. El ser humano lo acepta, pero el cielo no. Tienes que dar el diezmo porque tú crees que Dios va a proteger tus finanzas. Tú das la ofrenda porque tú crees que Dios te bendice y no se lo vas a dar literalmente a Dios, porque literalmente Dios no lo recibe. Dios recibe la energía de eso, el trabajo de eso, la intención de eso, y eso te trae cosecha al mundo físico desde el mundo espiritual. Pero manos humanas son las que van a recibir esa semilla. Quiero que esto quede claro.